Llegaste tan de pronto, misterio de amor. Saludamos a todos quienes se conectan junto a nosotros en este espacio de formación de la Diócesis de Osorno. Una nueva cápsula nos permite aquí compartir sobre la vida de fe, particularmente en su dimensión espiritual. Queremos reflexionar a través de la figura de San Ignacio de Loyola. Es por eso que en este día, en este momento, nos acompaña el Padre Cristian, quien está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Junto con la bienvenida que le damos a Cristian, saludamos también a José Manuel, que nos acompaña en estas cápsulas de formación, y le pedimos a Cristian que se presente él mismo. Bueno, gracias José Manuel, gracias Felipe por esta invitación. Bueno, yo me llamo Cristian Contreras, soy jesuita hace casi 20 años y llegué hace poquito acá a Osorno. Llegué en septiembre para colaborar en el Colegio San Mateo que tenemos acá y bueno, aquí estoy. Me pilló la pandemia como a muchos en estas condiciones, así que pude como introducirme muy poco, digamos, en la diócesis, aunque bueno, pude estar en la parroquia donde estás tú ahora de párroco y bueno, enviar un saludo grande a la gente de toda la parroquia en Leopoldo Mandic. ¿En qué otros sectores de Chile has estado? Bueno, estuve en Santiago, en Melipilla, en Arica, en Antofagasta, he estado sirviendo de distintas maneras, bueno, en mi tiempo de formación. ¿Y te ordenaste de sacerdote? El año 2013 me ordené en Santiago, el 13 de diciembre del 2013. Así que ya voy a cumplir 6 años de sacerdote en diciembre. Como bien te decíamos, queremos compartir, queremos dialogar sobre la vida de fe en esta dimensión espiritual, particularmente a través de la imagen de la figura de Ignacio de Loyola. Cuéntanos un poquito, contextualízanos en la figura de este hombre. Bueno, yo traje aquí algunas cosas que nos pueden ayudar para contextualizar, ahí para que tú las muestres a la cámara. Esta es una revista de historieta de Ignacio de Loyola, podríamos decir que es más, es mucho mejor para los niños, las niñas. Aquí tenemos las obras completas de San Ignacio, donde aparecen las cartas, muchas cartas que escribió San Ignacio en su vida, los ejercicios espirituales, que es la experiencia más importante de la vida de Ignacio, las constituciones de la Compañía de Jesús, su diario espiritual y muchas otras cosas más que muy interesantes de leer. Y bueno, aunque están ahí contenidas, pero también traje el libro de los ejercicios espirituales, que es un libro que no es para leerlo, como cualquier libro, sino que es más bien como una guía para que las personas que se introducen en los ejercicios espirituales las puedan hacer. Entonces el libro es una guía para el que da los ejercicios a otra persona. ¿Era militar? No realmente. Ignacio nació, dicen por ahí, nació como el año 1491, alrededor del 1 de junio. Eso es más o menos lo que se cree, porque 1 de junio era la fiesta de San Íñigo. Sí. Ignacio se llamaba Íñigo, ese era su nombre original. Y como muchas familias de su tiempo, Ignacio fue enviado por su familia, por sus padres, a ser formado con el contador mayor de uno de los reinos de España, Juan Velázquez de Cuéllar. Y después cuando Velázquez de Cuéllar muere, Ignacio es enviado con el virrey de Navarra. Entonces en ese tiempo, todos los hombres de esos tiempos en general tenían que aprender a usar las armas. Entonces Ignacio sabía usar la espada y por supuesto que cargaba con su armadura, etcétera, etcétera, y en un momento tuvo que enfrentarse en batalla, pero no era técnicamente militar, pero sabía, digamos, usar las artes militares, podríamos decir, de ese tiempo. Era lo propio de esa época, digamos, como una especie de... Recuerda que esa era la época de los caballeros andantes, probablemente. Claro, la gente que está en la casa, que si mucha gente ha leído a lo mejor Don Quijote de la Mancha,
Ignacio, de hecho, disfrutaba mucho de leer literatura de los caballeros andantes de ese tiempo. Entonces, claro, era lo que se usaba en esos años. ¿Y era un hombre religioso, de tradición religiosa, o...? Sí, yo creo que como muchos de nosotros, de familia cristiana católica, tenía costumbres, digamos, cristianas. Recuerda que en ese tiempo, en esos años, el mundo conocido, digamos, Europa, era todo cristiano. Con su diferencia, por supuesto, pero en general eran todos católicos, había costumbres católicas. De hecho, Ignacio, por ejemplo, cuando va a entrar en batalla, y en un momento cuando lo hieren en batalla, se confiesa con un compañero, que era como la usanza de la época, y cuando no tenía un sacerdote cerca, tú te confesabas con una persona. Yo no sé si me adelanto mucho a la biografía, pero también, al parecer, él cae herido en batalla, ¿cierto? Y era muy asiduo a leer estas historietas de caballeros y eso, pero ahí él como que asume otro tipo de lectura, ¿o no? Cuando queda enfermo, herido. Claro, él queda herido, digamos, en batalla, una bala, digamos, cruza sus piernas, lo hiere gravemente, y en el tiempo de su convalecencia, vamos a contar más detalles después, pero en su tiempo de convalecencia, lo único que había en su casa para leer era la vida de Jesús y de los santos. Ahí viene como un proceso de conversión, ¿cierto? Claro, porque él, al parecer le gustaban estas historias de caballeros que van a rescatar a su damisela, pero siempre en una suerte como de historietas de héroes. Y ahí descubre, parece que también en esta vida de Jesús, algo atrayente, que lo llamaba algo más, claro. al parecer. Sí. Claro, él no quería, en el fondo, no quería necesariamente leer estas historias, pero justamente cuando pide leer en su casa, en su tiempo de enfermedad, de convalecencia, él quería historias de caballería. Pero como no había esa historia de caballería en la casa, le traen esa otra historia, entonces empieza ese proceso. Y es un proceso también muy doloroso, porque Ignacio en un momento casi se muere. Ignacio, como se da cuenta de que una de las piernas le queda más corta que la otra y le queda como una cosa así afuera de la pierna, ¿no? En ese tiempo los doctores usaban otro tipo de técnica, entonces no había, por ejemplo, anestesia, y Ignacio, como era un hombre tan decidido, en un momento pide que venga el médico y que le corte esa parte. Así. Y la manera de cortarla era con un serrucho, o sea, y sin anestesia, sin nada, entonces poniéndole algo en la boca, que sea, para que resistiera el dolor. Y justamente como en la noche de la fiesta de San Pedro y San Pablo, es cuando Ignacio, al punto de morir, al día siguiente, justo en la medianoche de la fiesta, empieza a recuperarse. Y entonces Ignacio entiende que esto es como un signo de Dios. Y entonces a partir de eso, él empieza como a darse cuenta de las cosas que le iban pasando dentro de él. Y como les decía, con estas lecturas que va haciendo de la vida de Jesús y de los santos, se va dando cuenta de que, aunque él deseaba leer historias de caballería, que era lo que más lo apasionaba, él se va dando cuenta que le va pasando algo por dentro, en su alma. Entonces, por ejemplo, cuando lee las acciones, las hazañas, podríamos decir, de los santos, de la santa y de Jesús, él va quedando con alegría en el corazón. Eso es lo que le llaman estado de consolación. Podríamos decir. Ya. Claro, o eso fue posterior. Claro, lo que pasa es que en ese momento le empieza como a darse cuenta de esas distintas emociones, podríamos decir, o cosas que le pasan a su alma. Que en ese tiempo, en ese momento, él todavía no tiene el lenguaje que después acuña en los ejercicios espirituales, pero Ignacio se va dando cuenta de que pasan cosas dentro de él. Entonces, como decía, como unos momentos queda muy alegre por poco tiempo, cuando pensaba, por ejemplo, las grandes hazañas que podría hacer en la caballería y al servicio de un gran señor y detrás de una gran mujer también. Él queda contento, pero ese contento le dura poco. Pero en cambio, cuando queda contento con la vida de Jesús y de los santos, se da cuenta, empieza de a poco a darse cuenta que esa alegría que le queda por dentro le dura más. Entonces ahí donde dice, uy, ¿qué está pasando aquí en mi alma?
podríamos decir que son como los primeros rudimentos que él va entendiendo acerca del discernimiento espiritual, de cómo Dios en el fondo se comunica con él. Y es sobre esta persona, sobre este gran hombre en la vida de la iglesia que queremos dialogar, ¿cierto? Como tú mismo nos presentas a través de estas obras, particularmente los ejercicios espirituales. Queremos conocer un poquito más de eso, ¿cierto? Y estas dimensiones. José Manuel. Sí. Algo que se vislumbra de la vida de San Ignacio y que también va de acuerdo a lo que se desprende de la espiritualidad de este hombre, es que fue un hombre que vivió también muy encarnado en el mundo, ¿ya? Y una de las dos grandes vertientes de la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad encarnada y que hace un fuerte llamado a la acción. A veces uno cuando habla de espiritualidad se tiende a entender que uno está hablando como casi algo súper del extramundo, trascendente, pero algo que se desprende de Ignacio también por su vida misma es que algo muy encarnado, muy terrenal. No es como lo que aplicábamos antes como un fugamundi, ¿cierto? La espiritualidad llama a vivirla en el mundo, ¿cierto? Y un llamado fuertemente a la acción, desde el discernimiento que usted nos hablaba anteriormente. ¿Qué más podríamos decir de esas dos vertientes? Tanto de una espiritualidad muy encarnada y la otra vertiente, un llamado fuerte a la acción. Bueno, hay que poner en contexto esto, ¿eh? Ignacio, como decía adelante, poco a poco va conociendo cómo Dios se comunica con él y qué es lo que él va sintiendo. Entonces, por ejemplo, en ese camino que él hace, entre que empieza a profundizar en su experiencia espiritual, le van pasando diversas cosas. Lo primero es que Ignacio se dispone a ser peregrino. En esos años, como todavía mucha gente lo hace hoy, el lugar ideal para hacer peregrinación era Jerusalén. Entonces Ignacio, cuando empieza a mejorarse y en un momento decide, ya dice, voy a cambiar totalmente de vida, no voy a dedicarme más al tema de la caballería, qué sé yo, sino que me voy a dedicar a servir a Jesús, a servir a Dios. Igual que los santos. Yo quiero ser igual que Santo Domingo, San Francisco, incluso mejor. Entonces Ignacio, con ese ímpetu se va de la casa y se convierte en peregrino. Y en ese camino va haciendo varias cosas. Una es que vela sus armas a los pies de la Virgen de Montserrat, ahí en España, el santuario de Montserrat. Deja toda su armadura. Y después de eso, él intercambia su ropa con un mendigo que había fuera de la iglesia. Entonces le pasa toda su ropa como de noble que él tenía, y el mendigo le pasa su ropa pobre que tenía. Ignacio entonces comienza su camino de profundizar su experiencia de Dios, haciéndose pobre también. Claro, lo que le pasa ahí es que después lo salen persiguiendo unos guardias a Ignacio, y Ignacio se pone a llorar, porque inmediatamente se da cuenta de que él al haberle intercambiado la ropa al pobre, la gente piensa que el pobre le robó a Ignacio la ropa. Bueno, prejuicios que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, por eso Ignacio llora, qué sé yo. Entonces, o por ejemplo, otra anécdota, Ignacio en un momento va cabalgando en un burrito con el que había salido él primero, antes de haber velado sus armas, y se encuentra con un moro, o sea, con una persona que no era cristiana. Y esa persona le empieza a hablar mal de la Virgen María. Y entonces Ignacio le empieza a entrar una rabia interna, y en un momento lo deja ir. Y Ignacio se empieza a llenar de rabia, y él dice, ¿por qué no lo maté? Así. Llevaba un puñal, bueno, llevaba su espada, ¿por qué no le puse un puñal en la espalda, qué sé yo, y lo maté? Y entonces en un momento hay dos caminos que se bifurcan, y la decisión que toma es, bueno, dejemos que el burrito siga su camino. Si sigue el camino del moro, voy y lo mato. Si sigue el otro camino, entonces me voy nomás y lo dejo ir. Bueno, gracias a Dios el burrito siguió el otro camino y se fue. Entonces, ¿por qué decir todas estas cosas? Porque, claro, justamente la espiritualidad ignaciana, y de Ignacio en particular, nace como una experiencia muy humana nomás, como del día a día, de esas cosas así tan sencillas y tan cotidianas, digamos. Y ahí es donde Ignacio se va dando cuenta de cómo Dios le va hablando. Es decir, nosotros a veces tenemos la impresión de que para encontrarnos con Dios necesitamos irnos a un lugar, que también es bueno, que lo necesitábamos, qué sé yo, para poder conversar con Dios.
pero de alguna manera Ignacio nos va mostrando que en la vida donde Dios va tratando de hacerse conocer a la persona y como un momento fundamental en su vida para poder profundizar mucho más esta experiencia es en Manresa, una ciudad muy cerca de Barcelona en España, donde él sin quererlo se queda por mucho tiempo y es donde tiene la experiencia de los ejercicios. En el fondo tiene una experiencia como de conversar con Dios, como un amigo conversa con otro amigo, como una amiga conversa con una amiga o un amigo. Entonces, la experiencia de Ignacio nace, se nutre de la vida cotidiana y va a la vida cotidiana. Y bueno, hay otros ejemplos después que vamos a seguir. Como se va señalando, ¿cierto? Y me parece fundamental en este punto de que la espiritualidad de la vida de fe tiene relación íntima con la vida cotidiana. Lo creo y lo miro desde el mismo Jesús, ¿cierto? Que hacía de cualquier espacio un espacio de oración, de encuentro, de diálogo con el Padre, de donde estaba ahí la persona necesitada, ahí hacía su oración. Pero también en Ignacio, y para quienes hemos tenido la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales, hay como conceptos claves, por así señalarlo, ¿cierto? Discernimiento, el buen espíritu, el mal espíritu, no sé, ¿nos pueden conversar un poquito? Las tres banderas. Las tres banderas. Algunos, Sí. porque por ejemplo cuando hacemos los retiros, o las veces que yo lo he hecho, hay como una preparación previa, para aquellos que no tenemos conocimiento así más acabado de San Ignacio, por así decirlo. Sí, sí, bueno, mira, para San Ignacio ¿Son de San Ignacio esos conceptos que tanto repetimos nosotros como... o se han ido... Sí, hay varios que son propiamente de él, pero por ejemplo el tema del discernimiento es parte de la tradición de la Iglesia, digamos, Claro. ¿no? Viene de otras maneras, en otros autores, en otras personas, pero que me acordé de algo con tu pregunta, porque para Ignacio lo más importante es el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús. Y eso uno lo ve graficado, lo que yo decía adelante, de que Ignacio cuando se convierte en peregrino lo que quiere es llegar a Jerusalén. ¿Y por qué quiere llegar a Jerusalén? Por una razón muy sencilla, porque él quiere caminar por los lugares donde caminó Jesús, que incluso hay una anécdota en donde él se quería quedar en Jerusalén, pero los franciscanos lo echan. Y era entendible, porque en el fondo el encargado ahí de Jerusalén, digan los franciscanos que estaban ahí, le dice, claro, lo que pasa es que si te quedas acá, te toman preso los musulmanes y después nosotros tenemos que ir a rescatarte. Entonces no queremos que pase eso, qué sé yo, o que te vayan a matar, etcétera, etcétera. Pero Ignacio, como era tan terco, él quería quedarse, incluso en un momento, antes de subir de vuelta al barco, que ya lo habían echado, le da unas tijeras a uno de los guardias, así como una coima, ¿no? Sí, le da la tijera para que lo deje pasar por última vez, para poder ir a ver el lugar que tradicionalmente se decía que era de donde Jesús se había ido al cielo. De la ascensión, ¿no? Y entonces Ignacio, ¿qué es lo que quería hacer? Era poner los pies en la misma dirección que como Jesús lo había puesto cuando ascendió al cielo. Entonces él quería saber hacia dónde estaba mirando Jesús cuando ascendió al cielo. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto que ustedes me han hablado como de los conceptos de la espiritualidad ignaciana, y tiene que ver con el discernimiento justamente tiene que ver con descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y en lo cotidiano, descubrir dónde está Dios, dónde ha estado Dios, dónde ha estado el paso del Señor. Entonces, el ejemplo de Jerusalén nos ayuda a entender de cómo para Ignacio es tan importante como la centralidad de Jesús, darnos cuenta de dónde y cómo seguirlo de mejor manera. Entonces, este tema de las dos banderas, por ejemplo, son ejemplos que él pone de la vida cotidiana de él también. Porque las banderas tienen que ver con seguir la bandera del rey tanto, del virrey de no sé a dónde. Era su lenguaje de caballero. Entonces él habla de la bandera de Cristo y de la bandera del mal espíritu, podríamos decir, ¿no? ¿Y cuál es la bandera que está invitado a seguir el que se mete en el seguimiento de Jesús? Evidentemente, la bandera de Cristo. Y lo que quiere poner, digamos, en los ejercicios San Ignacio es justamente que la persona que se ejercita, que hace los ejercicios espirituales, se ponga detrás de la bandera de Jesús.
y siga la bandera. Esas son como las decisiones últimas de los ejercicios espirituales, ¿cierto? Como etapas finales ya cuando dicen hagamos el ejercicio de la bandera. No, porque los ejercicios se dividen en 4 semanas. Sí. Que no son 4 semanas, digamos, como nuestra semana, digamos, cronológica, ¿no? Claro. Sino que son 4 semanas vivenciales, por decir así. La primera semana tiene que ver más bien como con darnos cuenta de aquello en que nosotros hemos traicionado, digamos, la bondad de Dios a través del pecado. La segunda semana tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Y ahí es donde viene el ejercicio, por ejemplo, que dices tú de las banderas. Bien. En donde el ejercitante, digamos, se pone a disposición de la bandera de Jesús, que esa es la idea, ¿no? La tercera semana tiene que ver con la pasión del Señor, y la cuarta semana con la resurrección. Así se dividen, digamos, la semana de ejercicio, y como digo, tiene que ver especialmente con ordenar la vida, que es el fin de los ejercicios, ordenar la vida, o sea, ordenar lo que me pasa a mí por dentro, como le pasaba a Ignacio cuando estaba convaleciente, y que a través de ese orden yo pueda darme cuenta de a qué me está llamando el Señor en mi vida normal, cotidiana, desde donde estoy, a la edad que yo tengo, con quienes vivo, el estado en el que estoy, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Hay una buena también parte de lo que trabaja también la espiritualidad ignaciana, es sobre los elementos de diferenciación que hacen ustedes, por ejemplo, entre lo que viene de los sentimientos, lo que son los pensamientos, lo que es la voluntad, lo que es la razón, y eso ayuda también no tanto a clarificar, obviamente, temas espirituales también, pero temas muy propiamente humanos. A veces la gente se ahoga, como decimos, en vasos de agua cuando no tiene muy claro la diferenciación, por ejemplo. Bueno, los sentimientos son morales o son amorales, o esto te viene de los pensamientos, la codificación que tiene que hacer la razón. Eso es bastante también, padre, interesante y que parece que va también dentro de los elementos de los ejercicios espirituales. Sí, bueno, a ver, había cosas que Ignacio no las decía de esa manera. Recuerden que estaba hablando de un hombre del siglo XVI. Aunque bueno, Ignacio se lo reconoce, digamos, como una especie de precursor de la psicología moderna, porque es capaz en ese tiempo como de hablar de la conciencia, por ejemplo. Ignacio habla de tres tipos de pensamientos que nosotros tenemos, por un lado. Dice que hay un pensamiento que viene de Dios, o sea, como ese llamado que uno siente anteriormente. Hay uno que viene del mal espíritu, que no es lo mismo que Dios, porque el mal espíritu no es igual que Dios, digamos, ¿no? El mal espíritu podemos llamarle el demonio, el diablo, como sea. Pero en el fondo la fuerza del mal, que me llama, que me seduce. Y el tercer pensamiento es el mío propio, porque nosotros, recuerden que fuimos creados libres, nosotros tenemos conciencia, tenemos libertad, nosotros tenemos un pensamiento propio. Entonces, lo que quiero decir también con esto es que a veces nosotros podemos decir que la voluntad de Dios es tal cosa para mí, pero a lo mejor no, a lo mejor es lo que yo creo, lo que yo pienso. Bueno, es difícil hablar de la voluntad de Dios porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la voluntad de Dios? Pues ¿quién sabe eso, no? ¿Quién se mete en el pensamiento de Dios? Bueno, yo creo que es algo que uno tiene que buscar toda su vida y no hay que ser orgullosa ni orgulloso de pensando que yo tengo la razón de que la tengo, ¿no? Que tengo esa voluntad de Dios. Ahora, con el tema de los sentimientos, aunque Ignacio no lo hablaba de esa misma manera que a lo mejor lo podemos hablar nosotros hoy, pero sí hay cosas que son muy importantes en los ejercicios. Y es que en un momento, a ver, Ignacio propone distintos tipos de maneras de hacer los ejercicios. Entonces, por ejemplo, habla de la meditación, habla de usar, qué sé yo, de repetir palabras, habla de usar imágenes, y en un momento, por ejemplo, dice que uno puede aplicar sentidos. ¿Cómo es esto? Quiere decir, por ejemplo, cuando él habla de la contemplación, para algunas personas puede ser como extraño, porque contemplación, no sé, será como ir a la naturaleza y mirar un poco, sí, también tiene mucho que ver con eso. Pero ¿a qué se refiere Ignacio? Es entrar a una, por ejemplo, a un relato del Evangelio de Jesús. Por ejemplo, hablemos del nacimiento de Jesús,
donde María está dando a luz a Jesús, y está José ahí con ella, acompañándola, y está en un establo, etc. Entonces lo que Ignacio invita al ejercitante es que se meta a la escena como si presente se hallase, como si la persona estuviera en ese momento. Y entonces dice, ahora ve a las personas, ver. Después oiga lo que dicen. Después sienta, toque los lugares. Incluso huela como los lugares. Que sea usted, nosotros si le preguntamos a cualquier persona, por ejemplo, cuando uno huele una rica comida, y uno a veces te evoca ciertas imágenes de la infancia, por ejemplo, o de reuniones familiares. Bueno, eso es lo que pone Ignacio, lo cual es muy novedoso para la época y es muy novedoso también para la experiencia con Dios, porque lo que quiere Ignacio, o lo que él mismo entiende y va entendiendo, es que la idea es que la experiencia de Dios no se quede aquí en la cabeza, sino que más bien transforme el corazón, transforme los afectos. Entonces que, por ejemplo, que a nosotros nos conmueva lo que le conmueve a Jesús. Que nosotros miremos a la gente como la mira Jesús. Que nos acerquemos a los demás como lo hace el Señor. Entonces por eso Ignacio insiste en esto, y que tiene mucho que ver con esto de cómo mi sensibilidad en el fondo se va, vamos a usarlo así, como cristificando. Que Cristo se va quedando en mi corazón. De una forma, más allá de que igual vamos a seguir siendo pecadores y vamos a tener dificultades, eso no tiene nada que ver, sino que más bien es que eso mismo vaya de alguna manera como retrocediendo, por decir así, y que Jesús cada vez vaya colonizando más mi corazón. Qué importante el mensaje, es cierto, que se nos entrega en este tiempo, en este diálogo, en este espacio, porque como nos damos cuenta del Evangelio, del encuentro con Jesús, siempre, a pesar de que, entre comillas, son cosas antiguas, brotan cosas nuevas, porque como tú nos señalas, lo dijiste, el discernimiento no es una cosa propia de San Ignacio, podemos encontrarlo en la Sagrada Escritura, ¿cierto?, en el mismo Jesús, al final, pero son elementos, son puntos que se van renovando conforme a las circunstancias que vamos viviendo, y en ese sentido Ignacio nos va mostrando ahí un camino nuevo, que de una u otra manera ustedes como jesuitas, ¿cierto?, también lo van actualizando en los contextos que nos encontramos. Claro, por ejemplo, en eso de lo que dices tú, una cosa a comentar es que los ejercicios espirituales no son de los jesuitas. Los ejercicios espirituales son un regalo a toda la iglesia. Claro. Y de hecho, no solamente los jesuitas dan los ejercicios espirituales, sino que muchos laicos dan ejercicios espirituales, muchas religiosas también dan ejercicios espirituales, y así muchas personas, desde muy jóvenes hasta gente ya bastante grande, digamos, sigue haciendo los ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales se hacen en distintas modalidades. Está la modalidad de 30 días encerrado, que eso algunas personas lo pueden hacer porque, bueno, ya sea que tengan los recursos, o porque son religiosos, o porque son curas, seminaristas, qué sé yo, religiosas. Pero también hay otras modalidades. Un fin de semana, 4 días, 8 días, 12 días, digamos, encerrado en una casa de retiro, etc. Y también hay una modalidad que yo le invito a todas las personas que alguna vez la puedan hacer, que son los ejercicios en la vida corriente. Por ejemplo, Padre Juan Valdés, acá en Osorno. ¿Vives con él, digamos? Sí, yo vivo con Padre Juan. Entonces él ha dado y sigue dando los ejercicios espirituales en la vida corriente. Y en este tiempo de pandemia, la Red Juvenil Ignaciana propuso a muchos jóvenes de todo Chile poder hacer los ejercicios espirituales de manera online, con un acompañante, hombre o mujer, de distintos lugares de Chile. Personalmente me ha tocado acompañar a 8 jóvenes, creo, de distintos lugares de Chile, lo cual ha sido una novedad, porque a través de las videollamadas, por ejemplo, que ha sido una novedad, que estamos llenos de videollamadas hoy, hemos podido contactarnos y los jóvenes han podido rezar 2 semanas en su casa con los ejercicios, en una modalidad preparada especialmente para ello. Entonces, bien interesante. No, en entrar en algo, no queremos entrar en algo polémico, pero generalmente se relaciona a los padres jesuitas con una exacerbación de la racionalidad
que ahí está como el pensar de la iglesia, y lo que usted nos ha dado a conocer hoy es que también la espiritualidad ignaciana, y que ve primeramente los padres jesuitas, es bastante integral, al hombre en su integralidad. Usted decía el tema de las sensaciones, el tema de los sentimientos, el tema de cómo descubrir a través de eso la voluntad de Dios. Sería interesante también escucharle a usted, padre, cómo, qué repercusiones ve de lo que produce la espiritualidad ignaciana en los jóvenes, porque ustedes también trabajan mucho con el mundo juvenil, ya sea, por ejemplo, acá nosotros en el colegio. Sí. ¿Qué ve usted que cómo repercute eso en los jóvenes? Hacer un llamado también a los jóvenes que puedan interesarse de esto. Permíteme dar un ejemplo que se me ocurre, ojalá que responda un poco lo que dices tú, pero el día viernes murió el padre Jos van der Res, un jesuita famoso de Bélgica que llegó el año 58 aquí y que trabajó muchísimo, bueno, toda su vida acá en Chile ayudando, digamos, la construcción de media agua, soluciones de emergencia a muchas personas y entonces él, a lo mejor no toda la gente lo conoce, pero él cuenta, él tuvo que pelear la Segunda Guerra Mundial algunos años desde el día desde el desembarco en Normandía hasta la liberación de Bruselas, era belga. Y entonces el padre Jos cuenta, él era jovencito, 19 años, 18 años, muy joven. Entonces él cuenta que él entrando en un tanque a una ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, él de repente ve una imagen de un Jesús que estaba tirado en el suelo y que estaba sin brazos. Una imagen del Sagrado Corazón. Y abajo, otro soldado había escrito, yo no tengo manos, solo tengo las tuyas, algo así. Solo tengo tus manos. Y dice el padre Jos que esa frase lo impactó muchísimo y cambió su vida. Cambió su vida. Y después cuando, el año 44 todavía no había terminado la guerra, pero ya había sido liberado Bruselas, él entra al noviciado de la Compañía de Jesús. Y entonces él dice, mi familia en general no le gustaba mucho los jesuitas porque eran revoltosos, qué sé yo, incluso no mandaban a los colegios los jesuitas a la gente, incluso él mismo no pudo estar porque era demasiado revoltoso él, entonces lo echaban de todos los colegios. Entonces, ¿por qué se me ocurre esto? Porque yo creo que los jóvenes hoy que viven ciertamente en un mundo muy distinto y muy distinto al que nosotros de alguna manera fuimos jóvenes y adolescentes, muy distinto. No teníamos nosotros celular cuando éramos adolescentes, no había todo la información que tenemos. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en los ejercicios espirituales de hacer algo como lo que le pasó a Jos, que en el fondo que las cosas cotidianas, las cosas que uno ve, no se transformen como en más de lo mismo, que un peligro que nosotros tenemos hoy, de que en el fondo que está como todo dado, y en cambio los ejercicios y la experiencia de Jesús, yo creo que hace que las cosas del día a día tengan un color distinto. Entonces quizás si pudiera hacer un llamado a los jóvenes, como decir, miren, atrévanse a tener otro tipo de experiencia y no seguir el paso que siguen todos. Y yo creo que lo que le pasó a Ignacio, por ejemplo, desde el momento de su conversión, fue como seguir ese llamado, de no seguir el paso que seguían todos, sino que más bien animarse a tener otra experiencia con Jesús. Y los ejercicios en particular pueden ayudar en esa experiencia. Hace poquito, como les decía, que estuve dando los ejercicios, estuvo un muchacho que nunca había hecho los ejercicios y él tenía una tradición espiritual bien distinta como al tema de los ejercicios, y él quedó gratamente impactado de cómo los ejercicios le habían ayudado a conocer a un Jesús distinto al que a él le habían mostrado. Quizá un Jesús mucho más, un Dios más castigador, un Dios como que te miraba de reojo, con el que casi no podías conversar.
Y él me decía, cuando yo le decía, pero habla con Jesús como un amigo conversa con otro amigo, pero ¿y cómo se hace eso? Me decía. Bueno, como lo haces con algún amigo o con alguna amiga. Así nomás. Es tan sencillo como eso. Yo creo que eso no nos cuesta a nosotros, como de conversar con el Señor como que fuera otra persona. Nos cuesta eso. Como que lo vemos mucho más para arriba, así como, no sé, como cuando el niño ve para arriba a sus papás. Y yo creo que la experiencia también de estos años, lo que nos ha pasado como iglesia, por ejemplo, también a propósito de los abusos, qué sé yo, nos hace pensar que no tenemos que mirar a las personas para arriba, sino que como un igual, como no necesariamente que va a faltarle el respeto a una persona, pero sí como decir, esta persona merece el respeto por ser persona y yo puedo comunicarme con ella, y lo mismo con el Señor, sabiendo que el Señor es el Señor. Vamos teniendo una grata conversación, ¿cierto? Desde nuestra experiencia, desde lo que cada uno de nosotros es, y también desde esa espiritualidad ignaciana que hemos estado compartiendo, desde esta vida de San Ignacio, en el contexto que nos encontramos hoy día, de pandemia, de estar, entre comillas, encerraditos. ¿Qué mensaje, qué desafío nos puedes entregar tú a hacer ahí una vida de fe? Hemos estado invitados a hacer en nuestra casita una vida de fe, oración, encuentro. ¿Cómo lo has vivido tú mismo? ¿Cómo lo vives también desde la espiritualidad que tú nos has estado compartiendo en este momento? Bueno, gran pregunta. La verdad que ciertamente que este ha sido un tiempo bien difícil, extraño para todas las personas. Quizás los que sabemos que tenemos gente querida, familiares lejos y que no podemos ir a verlos. Por ejemplo, mi madre vive sola cerca de Santiago, en Colina, y no la he visto desde... ¿No has podido viajar? Nada. No, nada. Hace días se murió un tío, entonces yo pensaba como, claro, en circunstancias normales, hubiese viajado de la noche para el otro día, para estar en el funeral de él y después volver. Pero bueno, yo imagino que muchas de las personas que están en su casa escuchando esto les ha pasado eso y mucho más. A lo mejor algunos han perdido familiares en este tiempo, queridos, cercanos. Yo creo que desde la espiritualidad y quizás desde la mirada de Jesús, no hay que dejar de conversar con Él. Nosotros desde la casa de los jesuitas los miércoles transmitimos siempre una oración cantada que hacemos a las 7:30 de la tarde, media hora, de 7:30 a 8, todos los miércoles la transmitimos por el Facebook del colegio San Mateo, y le hemos puesto Conversemos con Jesús. Yo creo que en el conversar con el Señor significa conversar todo, contarle todo lo que siento, contarle mis alegrías, mis tristezas, mis dificultades, y sobre todo como cada día poder agradecer al Señor por algo. Siempre tenemos algo que agradecer, ser agradecido, creo que podríamos decir, es como un escudo que podemos tener como ante el pesimismo, ante la tristeza que a veces nos embarga y que nos puede mantener sanas y sanos en este tiempo, creo yo. Ciertamente un gran desafío nos queda por delante todavía en este tiempo de pandemia que nos encontramos, y este momento, este coloquio, este compartir que nos sirva a todos, ¿cierto? Como ya lo hemos visto en la oración, en el encuentro cotidiano con el Señor, con Jesús que camina junto a nosotros, que como también lo revelan tantas meditaciones, ¿cierto?, está cercano, atento a nuestras necesidades. Para ir terminando ya, Cristian, un mensaje, no sé, lo que tú quieras señalarlo, compartir a la gente de ánimo, esperanza, ¿cierto?, en medio de esta pandemia que todavía queda. Sí. Bueno, animarnos. Yo creo que una cosa bonita, por ejemplo, que nos ha pasado a nosotros en el colegio es que hemos descubierto, quizás con más fuerza, que somos comunidad. Y que cuando la pasamos mal, cuando estamos tristes, la comunidad es muy importante, muy importante. Y aunque sea en este tiempo una comunidad online,
como que fuéramos construidos, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Digamos? Claro, y por ejemplo, recuerdo un día, nosotros en el colegio tenemos actividades pastorales también online, y entonces hemos estado haciendo encuentros con Cristo, con los niños y niñas. Y un día estuvimos con un tercero básico. Y recuerdo que al final de la reunión del encuentro con Cristo, una niña dice, muchas gracias porque me voy con el corazón llenito. Una niña de 9 años, 8 años. Entonces eso yo creo que nos tiene que animar a nosotros. Animar que aunque en algún momento podamos decaer, hay otras personas que nos animan a nosotros, y cuando nosotros estamos animados, animamos a otras personas, y porque somos comunidad. Yo creo que tenemos que aferrarnos bien a Jesús, y que seguros, digamos, de que Él nunca nos abandona. Bueno, por este mensaje de esperanza, de optimismo, de fe en Cristo, que camina junto a nosotros, que caminó ciertamente con San Ignacio, queremos despedirnos, queremos darle las gracias por su tiempo, por su espacio, desafiado, ¿cierto?, a seguir encontrándonos junto al Señor. Le damos las gracias a Cristian, le damos las gracias a José Manuel y a todos quienes comparten junto a nosotros. Muchas gracias.